todas las personas que están conectadas esta tarde para tener una charla más, una conferencia más, una plática más que nos hemos propuesto en la firma Sánchez Aguilar Esquer estar generando periódicamente con todos y cada uno de ustedes. Recordarán, el mes pasado estuvo a cargo del contador y socio de la firma Manuel Aguilar. El día de hoy, con un tema que muchos nos han preguntado, muchos nos han consultado, nuestros clientes, contadores de diversas empresas y demás, y que tiene que ver con esta reforma que hace ya un par de años se establecía al Código Fiscal de la Federación en un artículo 69-B que se adicionaba y se reformaba para hablar de lo que significa la materialidad y la razón de negocio. Este procedimiento que se establece en el Código Fiscal, muy cuestionado, por cierto, hoy por hoy también cuestionado ante la propia Tribunal Fiscal y la propia Suprema Corte de Justicia, puesto que deja en gran medida al criterio de la autoridad fiscalizadora el poderle dar valor o no a los actos de carácter fiscal que llevan a cabo los contribuyentes. En fin, una figura pues llamada la materialidad y razón del negocio, que en muchos ya de los actos de fiscalización se ha venido generando diferencias, supuestas diferencias en el pago de contribuciones. En fin, un tema pues de mucha actualidad. Queremos agradecerle al licenciado Alejandro Zárate Patiño, que es abogado asociado de la firma Sánchez Aguilar Esquer, licenciado en Derecho, con maestría en Impuestos, que haya él aceptado la invitación por parte de la firma para que hoy exponga en los siguientes 45 o 50 minutos todo esto que está en torno girando a la materialidad y razón de negocio. Nuevamente, gracias por su presencia, amigas y amigos de Sánchez Aguilar Esquer. Damos inicio a nuestra charla mensual. Le paso la voz al licenciado Alejandro Zárate. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, licenciado Gustavo. Buenas tardes a todos nuestros acompañantes. Bienvenidos a esta charla mensual. Y como bien comentaba el licenciado Gustavo, durante los próximos minutos vamos a estar platicando sobre este tan sonado artículo 69 del Código Fiscal. Bastante ruido ha causado entre los contribuyentes, bastante ruido ha causado entre nosotros los abogados y entre los contadores por todos los cambios que trajo a la operatividad de las empresas, a la forma en la que las empresas deben de llevar sus controles. Vamos a ver que este artículo, además de encerrar una serie de procedimientos, realmente entraña una serie de obligaciones de carácter administrativo para los contribuyentes, una serie de cargas administrativas con las que de ahora en adelante van a tener que estar cumpliendo. Y para esto pues es importante, antes de entrar en materia, entender un poquito el antecedente y el porqué de este artículo 69B. Entonces vamos a, primero que nada, recordar que el pasado 9 de diciembre del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Entre el universo de artículos que fueron adicionados, reformados y derogados, encontramos al actor principal de esta tarde, ¿no? El artículo 69B, y con esto la incorporación al sistema normativo de un nuevo procedimiento que faculta al Fisco Federal para iniciar procedimientos de presunción de operación, de presunción de inexistencia de operaciones. Entonces, pues inicia o se incorpora este procedimiento al Código Fiscal de la Federación, y en razón del éxito que tuvo, así lo plantea la exposición de motivos de la reforma, en razón del éxito que tuvo en el combate al tráfico de facturas, al tráfico de comprobantes apócrifos, pues fue que posteriormente, el 25 de junio de 2018, se publica una reforma al artículo 69B,
y que la verdad es que vale la pena analizar esta reforma porque es el articulado que se encuentra vigente al día de hoy, no así el texto anterior. Pudiera haber algunos procedimientos que se continúen bajo el esquema anterior o bajo la legislación anterior, pero el artículo que actualmente está vigente es el que fue reformado por medio de la publicación del 25 de junio del 2018 en el Diario Oficial de la Federación. El texto se los pongo completo solamente para efectos de que cuando tengan el material lo puedan analizar. No pretendo darle lectura, vamos a comentar algunas cuestiones importantes y relevantes. Sin embargo, yo creo que ya todos conocemos el contenido del texto vigente, conocemos pues de manera muy general que incluye dos procedimientos, que incluye una serie de hipótesis en las que se van a actualizar este procedimiento de presunción de inexistencia, y precisamente esa es la línea que vamos a seguir el día de hoy. Primero vamos a platicar sobre los dos supuestos que actualizan el procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones. Vamos a ver un poquito sobre la exposición de motivos de la reforma del 69B. Vamos a analizar los procedimientos que contiene este artículo. Vamos a ver también los momentos que el EDO, aun y cuando vamos a hablar también mucho de los CEFOS, vamos a ver el momento en el que el EDO puede acreditar la materialidad de las operaciones. Vamos a ver algunos aspectos documentales a considerar, casos prácticos, vaya, vamos a ver 3 casos prácticos que creo que van a dejar mucho, van a ser muy nutrientes para nuestro conocimiento, para nuestro acervo. Y por último vamos a ver algunos criterios relevantes que considero que debemos tener presentes, sobre todo si estamos atendiendo contribuyentes que tienen este problema o que pudieran tener este problema con sus operaciones. Entonces, como les comento, pues les dejo aquí el texto vigente para que cuando les hagan llegar la presentación, pues no tengan que acudir al código y lo tengan ahí a la mano. Y bien, donde sí es pertinente hacer una pausa y dar lectura al propio Código Fiscal es en el primer párrafo del artículo 69. Este artículo establece los supuestos, las hipótesis o bien los momentos en los que el Servicio de Administración Tributaria presumirá que las operaciones amparadas en los comprobantes expedidos por los contribuyentes pueden existir. Y en ese sentido encontramos dos momentos, dice el artículo 69. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, por supuesto, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de operaciones amparadas en tales comprobantes. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos dos hipótesis, dos supuestos que pueden detonar el inicio del procedimiento de presunción de operaciones inexistentes. Y ojo aquí, porque esto para empezar nos lleva a concluir, nos lleva a ver que el Servicio de Administración Tributaria tiene una serie de mecanismos con los que puede detectar que un contribuyente no tiene activos, personal, infraestructura. Y esto es muy lógico y es muy fácil de entender. Una, porque actualmente toda la contabilidad es electrónica. Cualquier CFDI que se emite en el momento, el Servicio de Administración Tributaria puede tener conocimiento del contenido del mismo, y realmente de lo que carece el Servicio de Administración Tributaria es de personal, es de infraestructura que pueda de manera correcta, adecuada, ordenada y sistemática procesar y utilizar toda esa información. Además de toda la serie de datos y bases de datos a las que tiene acceso el Servicio de Administración Tributaria, pues realmente es fácil de entender pues que este tipo de procedimientos no se inician para buscar, sino
que se inician sabiendo qué es lo que va a encontrar el Servicio de Administración Tributaria. Y bueno, el otro supuesto, cuando el contribuyente se encuentre como no localizado, ¿no? Que haya abandonado su domicilio fiscal, con todas las consecuencias que eso conlleva. Es necesario también ubicarnos un poquito en de dónde surge esta reforma, cuál es el génesis de este procedimiento. Y aquí les voy a ser muy sincero, a lo mejor no me veo tan joven, pero soy joven. Por allá del 2013 yo todavía estaba en la universidad, la vida era maravillosa, la vida era hermosa, entonces yo no sufría con estos dolores de cabeza. Egresé a mediados del 2014, entonces pues apenas como que escuchaba algo del 69. A muchos de ustedes a lo mejor sí les tocó vivir esa lluvia de amparos y esa guerra jurídica que se inició en contra del Poder Legislativo por todos y cada uno de los argumentos que ya hemos escuchado en algunas ocasiones respecto a la inconstitucionalidad y los problemas que pudiera traer este 69, este nuevo procedimiento en ese entonces. Por allá del 2018 pues ya tenía mis añitos ejerciendo, ya sabía un poquito de lo que estábamos hablando y me queda clarísimo y nos debe quedar claros a todos que uno de los grandes problemas que enfrenta México el día de hoy son estos esquemas agresivos de tráfico de comprobantes fiscales que erosionan la base gravable y que por lo tanto merman las arcas del país. Si será bueno, si será malo, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? En lo que el día de hoy vamos a comentar, lo que hoy vamos a analizar, pues es que tanto el fisco, el Estado, vaya, en sus tres niveles de gobierno, pues ha tratado de combatir esta serie de actos, esta serie de actos delictivos que merman el correcto y sano desarrollo de las arcas del fisco, ¿no? Entonces, este puede ser el principal motor, la principal finalidad de la reforma, y así lo dice en la exposición de motivos: combatir el fraude tributario y no perjudicar a la colectividad. Y en ese sentido es que se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación. En pantalla encontramos un criterio aislado de colegiados, bien, es aislado, sin embargo, pues acoge partes o segmentos tanto de la exposición de motivos como de la propia reforma y del análisis de la reforma cuando estuvo en el Senado. Y pues básicamente lo que concluimos es lo mismo. ¿Cuál es la finalidad de esta reforma? Por un lado, sancionar y neutralizar el esquema de adquisición o tráfico de comprobantes, y por otro, evitar un daño a la colectividad, garantizándole el derecho de estar informada sobre la situación fiscal de los contribuyentes. Por esto, la implementación de los procedimientos que contiene el 69B, por esto la implementación pues, de los momentos en los que el contribuyente puede acreditar su situación fiscal, la oportunidad para que acredite la materialidad o bien para que corrija su situación fiscal, so pena pues de actualizar alguna hipótesis delictiva, que será tema para otro día. Pero entendemos pues que la finalidad, la teleología, vaya, de esta reforma es combatir el tráfico de facturas y evitar el golpe, evitar erosionar los ingresos del fisco. Ahora tenemos bien en pantalla y el procedimiento que se sigue para determinar la inexistencia de la materialidad de las operaciones que celebran los hechos. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa porque he manejado muy deliberadamente el término EFOS, EDOS. Creo que a todos nos queda claro, pero vamos a precisarlo. Un EFO es una empresa que factura operaciones simuladas, por eso las siglas de EFOS. Y en su lugar, EDOS son empresas o entidades que deducen operaciones simuladas. Entonces, cuando hablemos de EFOS, vamos a entender eso. Cuando hablemos de EDOS, vamos a entender las empresas que deducen las operaciones. El procedimiento más largo, más complicado y con mayores tropiezos, pues es el del EFO. Realmente el del EDO es un poco más sencillo, pero la primera entrada de escenario del EDO
tiene que ver con el procedimiento del EFO. Entonces es necesario que conozcamos la situación en la que se va presentando o la situación a la que se va enfrentando el EFO para poder advertir el día de mañana o ir preparando cómo vamos a atender la situación por parte de él. Todo esto inicia con una notificación por parte del Servicio de Administración Tributaria al EFO por buzón tributario, por la página de internet y por el Diario Oficial de la Federación. Una vez notificado este oficio al EFO que da inicio al procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones, pues lo que el EFO tendrá que hacer es comparecer ante la autoridad fiscal dentro de los 15 días siguientes a efectos de presentar aquella documentación, información que acredite que las operaciones amparadas por los CFDIs que ha emitido pues son reales, que acrediten la materialidad, vaya. A esto es importante considerar, y vamos a ver por qué más adelante, pero es importante considerar que el EFO puede solicitar una prórroga para efecto de dar cumplimiento a la presentación de la materialidad, de la documentación que acredita la materialidad, perdón. Y esta prórroga deberá solicitarla por buzón tributario, es de máximo 5 días, no requiere autorización por parte del fisco y desde luego corren al finalizar los primeros 15 días. En total, tendría el EFO un 20 días para poder acreditar la materialidad ante el fisco federal. Una vez terminado el plazo de los 15 días o el de 20 si es que solicito prórroga, iniciará un plazo para que el EFO, para que el Servicio de Administración Tributaria valore las documentales aportadas por el EFO. Este procedimiento vamos a partirlo en dos porque vamos a ver que el Código Fiscal nos hace una pausa en medio y es que dentro de los primeros 20 días, el plazo total de 50, el Servicio de Administración Tributaria puede hacer un requerimiento de información adicional al EFO, que se le presenten documentales relacionadas al pago de contribuciones de seguridad social, que se le presenten contratos, que se le presenten originales, que se aclaren los conceptos de facturación, que se aclare el beneficio obtenido por parte de los EDOs, en fin, una serie de requisitos pertinentes y otros muy impertinentes, pero bueno, puede hacer dentro de estos plazos, dentro de estos primeros 20 días, un requerimiento adicional al EFO. En el momento en el que surta efectos la notificación al EFO de este requerimiento adicional, se suspenderá el plazo de los 50 días. Pues para efectos prácticos vamos a pensar que lo hizo el día 20 y le quedarían 30. El EFO contará con un plazo de 10 días para atender el requerimiento formulado por el fisco y presentar la documentación que se le haya solicitado o realizar las manifestaciones que considere pertinentes. Y una vez finiquitado ese pequeño plazo de 10 días, se reanudará el plazo de 50 días a efectos de que el Servicio de Administración Tributaria continúe con la valoración de las pruebas y resuelva si considera que la documentación aportada por el EFO es contundente para acreditar la materialidad o no. Y por eso les decía que podemos ir anticipando un poquito el resultado, la situación a la que nos vamos a enfrentar con el EDO, porque desde la primera notificación al EFO, vemos que hay una publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, si bien es cierto que no todos estamos al pendiente de las publicaciones del DOF, pues lo cierto es que si logramos detectar que uno de nuestros proveedores está enlistado en el listado preliminar o en este inicio del procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones, pues podemos ir levantando pestañas, prendiendo foquitos rojos y tal vez una veladora, porque ya sabemos a lo que nos vamos a enfrentar el día de mañana si el EFO no acredita la materialidad de las operaciones que realizó con nuestros clientes o con los EDOs, ¿no? En fin, una vez concluido el plazo de los 50 días, pues el Servicio de Administración Tributaria tendrá que notificar la resolución que resuelva sobre la situación fiscal del EFO
valorando de manera fundada y motivada si es que se acreditó o no la materialidad de las operaciones amparadas por los CFDIs. Desde luego, pues sosteniendo, argumentando, motivando el por qué sí o el por qué no. So pena de que si no se emite esta resolución dentro de los 50 días, pues quedará sin efectos el procedimiento de presunción de operaciones. Y sí, es por eso les decía que a lo mejor junto con todo lo demás hay que prender una veladora, porque en el caso de que se le pase el plazo al SAT, en este caso sí quedará sin efectos la resolución de existencia de operaciones, cosa que pues no perjudicará al EDO porque nunca se actualizará la hipótesis de que sea configurado como un EFO definitivo. Es decir, quedará solamente el listado como la presunción, pero no tendrá que aplicarse la consecuencia más grave del 69B, que es que aquellos contribuyentes que hayan dado efectos fiscales a los CFDIs emitidos por los CEFOS, pues deberán corregir su situación fiscal, considerar como que las operaciones no tienen ningún efecto fiscal, y eso pues los contadores mejor que nadie me pueden corroborar que es un dolor de cabeza tremendo porque pues imaginemos que los CFIs pues desde luego se dedujeron de renta, a lo mejor hay un acreditamiento de IVA, por ahí alguna compensación, entonces pues crea un efecto dominó en la contabilidad del contribuyente y en las consecuencias que pueda tener. Suponiendo que notifica dentro del plazo la resolución al EFO, lo determina como, le resuelve como definitiva la presunción de inexistencia de operaciones, pues en un plazo no menor de 30 días después de la notificación, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación que el EFO fue notificado como EFO definitivo. Y aquí es entonces donde el pobre contribuyente encadenado a una pesa, pues va a tener que tener su primera actuación. Si se fijan, la primera línea del tiempo, perdón, las primeras partes, el primer segmento de la línea del tiempo, corresponden a lo último que vimos en la diapositiva anterior. Esto porque, como les decía, el procedimiento que lleva a cabo el EFO es de vital importancia para el EDO, porque cuando es publicado en el Diario Oficial de la Federación, inicia un plazo de 30 días a efectos de que el EDO comparezca ante la autoridad fiscal a acreditar la materialidad de las operaciones amparadas en los CFDIs emitidos por él. Y ahí en sus diapositivas, en las líneas amarillas, que son básicamente las actuaciones del EFO y los de color rojo las del SAT, pues vamos a ver qué dice en la primera parte, que es el primer momento para acreditar la materialidad. Ahorita vamos a hablar de esto, vamos a hablar de los momentos, pero tengamos en mente pues que una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación el EFO como definitivo, inicia el primer momento para acreditar materialidad y que consta pues de 30 días después de la publicación. En esos 30 días haremos de acudir ante el SAT a efectos de presentar en términos del 69 toda la documentación que ampare la materialidad y la real existencia de las operaciones consignadas en los CFDI. Posteriormente a la presentación, el Servicio de Administración Tributaria puede o no hacer un requerimiento de documentación adicional. Y como les comentaba, estos requerimientos a veces son muy oportunos, a veces son excesivamente difíciles de cumplir, de conseguir. Muchas veces se solicita documentación que no forma parte de la contabilidad del contribuyente. Sin embargo, mediante un razonamiento un tanto forzado, pues el Servicio de Administración Tributaria te lo exige. Vamos a platicar ahorita que hablemos de los ejemplos prácticos, pues cuál ha sido esos elementos, esos requisitos que el SAT ha pedido a los clientes que hemos atendido, sobre todo los del ejemplo. Una vez emitido el requerimiento adicional, en el caso pues de que exista ese requerimiento, que pudiera no existir, el contribuyente contará con un plazo de 10 días contados a partir del día hábil siguiente en que surta efecto la notificación del requerimiento para pues, comparecer nuevamente ante el fisco, aportar la documentación requerida o realizar las manifestaciones que considere pertinente respecto a la documentación que solicite. Este plazo puede ser
prorrogado por 10 días más, siempre que el contribuyente presente su solicitud dentro de los primeros 10 días, es decir, dentro del plazo inicial. Ahora bien, una vez aportada la documentación requerida por el SAT, o bien que no hubiese habido requerimiento, tendrá inicio un plazo de 30 días para que el Servicio de Administración Tributaria resuelva sobre la documentación aportada por el EFO y determine si efectivamente existe materialidad o no respecto de las operaciones consignadas en los FDIs a los que dio efectos fiscales el EDO. Y solamente quiero enfatizar aquí, recordemos que hay dos escenarios, aunque tenemos el escenario en pantalla del requerimiento. En el caso de no haber requerimiento, estos 30 días iniciarán a partir de que el EDO compareció por primera vez ante el SAT. Dicho esto, es oportuno que, a ver, permítanme un segundito porque nos pasamos muy rápido aquí esta diapositiva. Es oportuno que veamos cuáles son ahora sí los momentos que el contribuyente va a tener, el EDO propiamente va a tener para acreditar la materialidad de las operaciones que amparan los FDIs. Y en ese sentido, en el 2018, en la tercera sesión ordinaria, el 26 de marzo del 2018, la PRODECON emitió un criterio en donde nos da una pequeña luz si es que el contribuyente no compareció dentro de este primer momento a acreditar la materialidad de las operaciones consignadas en los FDI. Y lo que la PRODECON concluyó es que existen tres momentos, y son los que tenemos aquí a manera de resumen, de extracto en pantalla, ¿no? El primer momento ya lo hemos visto, ya lo comentamos, inicia cuando concluye el procedimiento del EFO, 30 días después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero suponiendo que el contribuyente no comparece ante el Servicio de Administración Tributaria a acreditar la materialidad de las operaciones consignadas en los FDIs, existe un segundo momento e incluso un tercer momento. Y el segundo momento será pues cuando lleguen una de estas famosísimas cartas de invitación para corregir situación fiscal, que pareciera que junto con la pandemia, a inicios de año, inicia una pandemia de requerimientos porque el Servicio de Administración Tributaria inició una campaña a nivel nacional para presionar a los contribuyentes a que acudieran a las oficinas, les daban un pequeño susto, un gran susto a algunos, y los invitaban a corregir su situación fiscal. Ahora bien, este tipo de invitaciones pues pueden llegar como exhortos por buzón tributario, pudieran ser estas invitaciones de las que les comento, en las que se cita al contribuyente a las oficinas del SAT, o bien por medio de cartas de invitación. En cualquiera de los casos, es sumamente recomendable que el contribuyente atienda estas invitaciones y aproveche esta oportunidad para acreditar la materialidad de las operaciones si es que le están observando EFOS. En la mayoría de los casos, esas cartas son por EFOS, algunas vienen acompañadas de observaciones en ingresos y algunas otras en adeudos que tiene el contribuyente. Sin embargo, es sumamente recomendable que el contribuyente acuda a acreditar la materialidad en este momento. Y aquí hago una pequeña pausa porque en algunos otros seminarios he escuchado muchas veces opiniones de colegas, acertadas o no. La verdad es que solamente lo que quiero manifestar es que yo no coincido con la opinión, puesto que estas cartas de invitación la mayoría de las veces vienen soportadas o fundamentadas en el 42A del Código Fiscal. Hagamos memoria un poco y recordemos que el 42A del Código Fiscal es un artículo que contiene una facultad previa o fuera de facultades de comprobación para efectos de preparar la revisión de la contabilidad del contribuyente. Y así lo dice el artículo. Esta facultad es de preparar la facultad de comprobación. En efecto, este artículo, que es el argumento que algunos colegas sostienen, este artículo fue declarado inconstitucional. Definitivamente, por donde lo miremos, lo que realmente está haciendo el fisco es aprovecharse de este supuesto normativo, de esta hipótesis del 42A,
para efecto de llegarse de documentación, llenarse de información y posteriormente en la visita domiciliaria, en la revisión de gabinete o en la revisión electrónica, pues ya no perder tanto tiempo, sino que ya saber a lo que va. Entonces, pues definitivamente es inconstitucional, eso no se cuestiona para nada. Sin embargo, es una oportunidad que tiene el contribuyente para acreditar la materialidad, para argumentar que no procede la corrección de su situación fiscal, en tanto que las operaciones fueron reales y así se acredita con la documentación pertinente. Además de que, déjenme contarles que de un universo de 20, 30 contribuyentes que ha atendido a lo largo del año, en estas cartas de invitaciones, solamente un 10% tal vez, 10, 15% tal vez, es que el Servicio de Administración Tributaria ha iniciado facultades de comprobación. Cuando platicamos respecto a toda esta información que tiene acceso el SAT por la contabilidad electrónica y por demás bases de datos a las que tiene acceso, pues insistía en que uno de los elementos de los que carece es de infraestructura y este año vino a golpear mucho la nómina del SAT, entonces infraestructura y mano de obra no tienen. La verdad es que si presentáramos un medio de defensa en contra de nuestras cartas de invitación, lo más seguro es que a los días o a los meses llegara una facultad de comprobación. Entonces, pues salvo que, y en contadas ocasiones, en escenarios muy particulares, sería pertinente presentar un amparo para efectos de detener un poquito la revisión del fisco y poder ganar un poco de tiempo para el contribuyente, si es que así lo amerita. Pero en la mayoría de los casos, lo más conveniente es acudir y acreditar la materialidad de las operaciones que amparan los FDIs, cuya veracidad se cuestiona por el SAT, ¿no? Y pues desde luego, como es lógico pensar, el último momento es cuando el Servicio de Administración Tributaria, la autoridad fiscal, ejerza alguna de las facultades de comprobación previstas en la fracción segunda, tercera y novena del 42 del Código Fiscal, que no son otras más que las tan conocidas revisión de gabinete, visita domiciliaria o revisión electrónica. En este momento, desde el inicio de la facultad de comprobación, si es que así viene observado, pues en el acta parcial de inicio, en el oficio de preliquidación o en el requerimiento de información, pues sería pertinente a presentar la documentación que ampare la materialidad de los CFI emitidos por los sellos. Esto pues con la finalidad de no llegar a una última acta parcial, a un oficio de observaciones o a la resolución definitiva en el caso de la revisión electrónica. Entonces es sumamente importante pues aprovechar esta oportunidad, o bien si ya se llegó al extremo de la última acta parcial del oficio de observaciones, pues nuevamente aportar la documentación que sea necesaria y argumentar lo propio respecto a los requerimientos caprichosos de la autoridad fiscal. No olvidemos pues que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. La autoridad está constreñida a realizar únicamente lo que la ley les faculta y en ese sentido plantear o ir preparando la defensa del contribuyente en el caso de que sea necesario. Dicho lo anterior, ya platicamos un poquito sobre los procedimientos, los momentos para acreditar la materialidad. Pues es momento entonces de que veamos un poquito más de sustancia y entremos ahora sí a los casos prácticos de los que les hablaba. Nomás dejen que la computadora reaccione porque no quiere cambiar. También no me sacó de la presentación, pero aquí estamos ya en el primer caso práctico del que vamos a platicar. Estos son clientes reales, son asuntos reales que llevamos y atendimos aquí en el despacho. Son 3 casos, uno que atendimos desde la publicación del DOF, en el Diario Oficial de la Federación, perdón. 2, perdón, que atendimos desde la publicación del Diario Oficial de la Federación, y un tercero que llegó cuando ya se había resuelto este procedimiento del 69B, es decir, con una resolución que determinaba que el contribuyente debía corregir su situación fiscal. Vamos a hacer algunas precisiones, vamos a hacer algunos comentarios y vamos a ver cómo es que debemos acreditar en algunos de los casos, podemos echar a volar nuestra imaginación en algunos de los casos para efectos de poder acreditar la materialidad de los operaciones. El primero de los casos es una empresa comercializadora. El giro del EFO era de tecnologías de la información. El concepto del CFDI era modificación de software
que se los digo de manera muy genérica, realmente este asunto fue sumamente interesante porque me pasé como 2 semanas sentado con puros ingenieros que me hablaban en chino, para empezar porque los FDIs, y si alguien aquí con conocimientos de computación no me dejará mentir, los FDIs está consignado propiamente lo que se hizo por parte de los ingenieros en software. Y el CFDI, la descripción que decía, era algo así como modificación en el sistema ABAP, lenguaje SAP, consistente en el código Z32 del sistema veto a saber. Entonces, pues sí, un abogado y un contador tomaba el CFDI y decía, pues, ¿qué broma es esta? Esto no tiene un servicio ni ningún bien. No hay forma de que esto pueda ser una operación, y luego veías los montos y pues no ibas para atrás. Entonces, realmente lo que sucedió es que esta empresa, el Edo, la comercializadora, solicitó los servicios de EFO, que no era EFO en ese entonces, solicitó los servicios para modificar su software con el que operaba todo. Lo que se imaginen de su operación diaria estaba en ese software. Y era bien interesante porque las modificaciones realizadas por el EFO iban desde el cambio del título en un correo electrónico hasta el agregar una columna en la base de datos de inventarios del EDO, y agregar piezas, unidades y sin fin de detalles mínimos, pudiéramos decir, pero que tecnológicamente hablando, informáticamente hablando, pues requerían de una expertise, requerían, eran necesarios para el desarrollo del normal funcionamiento de la empresa, y desde luego, pues en ese sentido es que se solicitó, o que se acreditó más bien la materialidad, puesto que se justificó la razón de negocio. Número uno, era necesario porque el normal funcionamiento de la empresa podía ser mejorado, puede ser mejorado. Por ejemplo, en el caso de los correos electrónicos, la modificación que se realizó era para que en el asunto del correo electrónico, cuando se detectaba una falla mecánica en alguna maquinaria, en el título fuera un pequeño código que correspondía al tipo de servicios que otra área iba a cotizar. Entonces facilitaba, aceleraba el funcionamiento de la empresa. En un principio fue complicado pensar qué documentación íbamos a aportar porque, déjenme le pongo la cereza al pastel. El EFO jamás tocó la infraestructura, jamás visitó las oficinas del EDO, todo fue realizado a distancia. Esta comercializadora es una empresa local, sin embargo el EDO tiene su domicilio en Nuevo León y jamás se vieron ni siquiera la cara. Entonces, pues de momento tuve que echar a volar la imaginación, tuvimos que aquí en el despacho pensar un poquito cómo acreditar la materialidad, y para esos efectos pues aportamos la siguiente documentación. Desde luego el registro contable de la operación, el estado de cuenta, la forma de pago. Sin embargo, hasta este punto, pues realmente que la operación se haya materializado y que se haya prestado el servicio no se acredita. Se acredita que se pagó, se acredita que hubo un efecto en la contabilidad, pero no es pues lo que busca el SAT que se acredite. Y entendamos que en esta parte estamos como que un poquito tratando de implementar medidas preventivas y no correctivas para efectos del día de mañana no estar en un litigio. Entonces, afortunadamente la empresa contaba con una serie de políticas de compras en las que cuando había necesidad de hacer una de estas modificaciones de software, pues el área que solicitaba la modificación enviaba un correo electrónico al área de compras, el área de compras hacía una investigación de mercados para efectos de ver cotizaciones, de ver proveedores, y todo eso quedaba documentado mediante correos electrónicos. Presentamos esta política de compras, presentamos todas las solicitudes y órdenes de servicio que la empresa tenía, presentamos los correos electrónicos, los procedimientos de cotización que realizaron, y hasta ahí. Eso fue hasta lo que presentamos en un inicio. Llega el requerimiento de información, ese requerimiento que les comentaba que puede hacer el fisco, y la verdad es que llegó con ganas de negarnos la materialidad. Y fue muy curioso porque dentro del procedimiento interno de la empresa, ellos emitían un documento donde había una impresión de la pantalla con hora y fecha. La verdad es que corrió con mucha suerte esta empresa, ¿eh? No llevaba estos controles para llevar controles de
prevención de operaciones inexistentes, sino que pues en su diario, en su rutina era como ellos operaban. Era una empresa muy buena. En la solicitud de compra venía el skin de impresión de la pantalla con hora y fecha, pues, se veía 2015, 2016. Entonces, la verdad es que con ánimos de negarnos la materialidad, nos emiten un requerimiento solicitándonos que, como les comentaba, algunas cuestiones muy atinadas, otras estamos imprudentes, explicáramos los conceptos de los FDIs, que explicáramos cómo se vio beneficiado la empresa, que explicáramos cuál fue el resultado y la mejora obtenida, porque fue necesaria, y en otras cosas, y en otras cuestiones también nos pedían que acreditáramos el pago de las contribuciones de seguridad social por parte del EFO, que acreditáramos que contaba con la maquinaria, el equipo y la infraestructura necesaria para llevar a cabo las operaciones y bueno, un sinfín de requisitos que como les dije en un inicio, ni forman parte de la contabilidad, ni son documentales tendientes a acreditar que se prestó o no el servicio. Acreditarán tal vez que no se actualiza el supuesto del 69, acreditarán tal vez que pues sí cuenta con la infraestructura y que tenía empleados y que cumplió con sus obligaciones fiscales. Por cierto, vamos a ver un criterio al respecto. Pero de ninguna forma son pruebas que acrediten la veracidad o la materialización de la operación. Sin embargo, pues sí presentamos documentación adicional, no quisimos quedarnos con lo que ya teníamos y lo que hicimos es que hicimos una investigación ahí en la página de LinkedIn, que pues hagan de cuenta, por los que no lo conocen, es un Facebook empresarial. Es una red social donde profesionistas, empresarios, ponen su carrera empresarial, su carrera laboral, su expertise, su perfil profesional propiamente, y encontramos a dos de los tres técnicos que fueron los que al final del día desarrollaron el software desarrollaron las modificaciones en el software y presentamos impresión de los perfiles y también la liga. Por ahí hay un criterio de colegiados que dice que pues, las páginas de internet son susceptibles de valoración como hechos notorios, pues que son hechos que todo el colectivo tiene conocimiento o puede tener acceso, entonces los ofrecimos en ese sentido. Y también presentamos una fe de hechos donde un notario fue y dio fe de que al entrar discúlpenme la expresión, pero en las entrañas del software existía la modificación y al final del día el procedimiento o la modificación propiamente al software pues existía. Se envió un correo y pues aparecía ahí el código que correspondía a tal CFDI, se abrió, no sé, la parte de inventarios donde aparecía la columna de piezas, unidades, se abrió nuevamente para ver si era mercancía nacional, internacional y cómo se habilitaban segmentos para el flete, para el IVA virtual, etc. Entonces da fe el notario de la existencia en el software de las modificaciones y con eso logramos obtener una resolución en la que el Servicio de Administración Tributaria reconocía que efectivamente el EDO recibió la prestación de los servicios. Y le voy a dar un poco de lectura para que nos quede sumamente claro, ¿no? Voy a empezar del tercer párrafo, dice, se puede presumir que esa contribuyente, hablando del EDO, efectivamente recibió la prestación de los servicios por la contribuyente, EFO, consistentes en el desarrollo e implementación de tecnologías de información, ajustes y mejoras que la prestadora de servicio realiza al contribuyente, nuevamente el EDO, en las bases de datos y controles de operaciones, tales como, y hace la descripción, ¿no? Todo lo anterior y toda vez que se puede advertir que las operaciones consignadas en sus escritos de referencia se concluye que son reales y existentes, operaciones que se consideran estrictamente indispensables, mismas que se describen según el CFDI como si. En conclusión, pues este contribuyente acreditó la materialidad de las operaciones, aun y cuando eran intangibles, aun y cuando no tenía un estricto control sobre los controles administrativos que debe tener el contribuyente que realiza operaciones para no caer
en el supuesto del 69 y en ese sentido podemos salir avante. El siguiente caso es también de una comercializadora, pero este tema estuvo un poco más interesante porque si se dan cuenta, el número de documentales aportadas pues es sumamente mayor, perdón, es sumamente menor. Si recordamos el caso anterior que vimos, pues había un universo como 15 documentales. En este caso, pues además de la contabilidad, pues solamente se aportaron 3 documentales. Fueron documentales. En este caso, déjenme les platico, el Edo era una empresa comercializadora, vendía, vendía productos que ella misma producía, y el giro del EFO era, pues, era un transportista. ¿Para qué la contrataba? ¿Para qué contrataba al EFO? Esta empresa pues, es grande, tiene como clientes algunos supermercados, entre ellos Walmart, Chedraui, Aurrera, por mencionarles algunos, y ahorita van a ver por qué es relevante eso. Pero el caso es que contrataba al EFO a efectos de que fuera a las oficinas del EDO, recogiera mercancía y la entregara a sus clientes. Entonces, vaya, pues era transportista, pues no hay más mayor explicación, ¿no? Dentro de la operación, yo pues cuando teníamos el asunto, pues le dije, pues, ¿qué documentales tenemos? ¿Tienes algún correo electrónico? ¿Tienes algún contrato? Ojo que en el asunto anterior tampoco presentamos contratos, ¿eh? ¿Tienes algún contrato? ¿Tienes una cotización? ¿Una aceptación de alguna factura? No sé, algo que nos pueda dar luz con la operación. Me dijo, no tengo nada, no tengo absolutamente nada. Bueno, pues entonces nos pones en un aprieto porque pues aquí necesitamos documentales para acreditar la materialidad o elementos. Decir no tengo nada es sumamente complicado, complica mucho la situación. Entonces nos tuvimos que meter a la operación y entender cómo es que se llevaba a cabo al día a día esta operación. Y en ese sentido, pues empezamos a descubrir uno que en la factura que emitía el EDO hacia su cliente, por el que contrataba al EFO para que transportara esa mercancía, pues decía ahí, vamos a ponerle nombre al producto, vamos a decir que eran tomates, pues decía ahí tomates, 3 toneladas, y en la esquina decía transportada o entregada por, y venía el nombre del EFO. Entonces, eso fue como que un primer indicio, un primer elemento que tomamos para poder tener luz y tener al menos una documental que presentar para acreditar la materialidad de la operación. Cuando me empezó a decir el Edo que sus clientes eran Walmart, Chedraui, Aurrera, oye, pues no creo que te reciban la mercancía y bueno, bye bye, nos vemos en el otro pedido. Efectivamente, si le estás cobrando una mercancía, pues cuando menos una acuse, no te firman las facturas, no te entregan un reporte de entrada al almacén. Ah, sí, sí me entregan todo esto. Entonces, pues de empezar a indagar cómo operaba, pues fue que encontramos que le hacían una entrega como de entradas de almacén de Walmart, de Chedraui, y estas coincidían perfectamente con la mercancía que estaban parada en el CFDI del EFO, con lo que se transportaba. En algunos casos me llamó mucho la atención que, por ejemplo, decía 5 toneladas de tomate y la entrada al almacén era de 4.5. Y yo le decía, ¿qué pasa en estos supuestos? Ah, se lo cobro al EFO. Y le dije, entonces tienes un CFDI en el que le cobras las mermas o el faltante de entrega al EFO. Y me dice, me lo pagan, échalo para acá. Entonces, al final del día fue lo que presentamos. Presentamos el CFI de la venta de la mercancía, que acreditaba pues la necesidad de contratar un transportista, porque pues evidentemente los costos de transporte eran muchísimo más baratos que tener una flotilla de camiones. Presentamos las entradas de almacén de aquellas empresas que tenían entrada de almacén, Walmart tengo muy presente y Chedraui, y presentamos también los CFDIs donde le cobrábamos el faltante al EFO. Todo esto perfectamente relacionado y concatenado, porque ese es un punto muy importante en el que quiero hacer mucho énfasis. Tal vez no exista una prueba documental que por sí sola, y esto era una pregunta que me hacía uno de mis alumnos en la universidad, profe, ¿cuál sería la documental estrella? ¿Cuál es la documental con la que yo puedo acreditar que la materialidad se realizó? Yo creo
yo considero, y no, sabiendo de que no tengo la verdad absoluta, yo creo que no hay una prueba que de manera contundente lo acredite. En algunos casos lo habrá, pero en la mayoría de los casos son una serie de elementos que concatenados llevan a la única conclusión de que sí existió una operación. Y ahorita con el siguiente asunto lo vamos a ver un poquito más palpable. Pero en este caso, no me quiero adelantar porque no recuerdo si hay otra diapositiva, pero resultó muy curioso que aquí también hubo un requerimiento adicional. En este supuesto hubo un requerimiento adicional y nuevamente el Servicio de Administración Tributaria insistía en que presentáramos contrato, porque para ellos, y así lo dice el requerimiento, no puede existir este tipo de operaciones sin un contrato. Válgame Dios. Número dos, me solicitaban que acreditara que el transportista contaba con camiones, con infraestructura, con qué tipo de vehículos hacía el transporte de la mercancía. Me solicitaba que acreditara el pago de las contribuciones de seguridad social y bueno, un sinfín de cosas. Aquí sí, desde un inicio le presentamos todo lo que tuvimos, no había forma de otorgar mayor convicción, mayores elementos y en ese sentido atendimos el requerimiento. Te presenté la documentación que acredita lo más importante que tú debes verificar en este momento. Que existió la operación, que recibía el servicio y que el servicio consistía en una entrega de mercancía y que se entregó la mercancía. Básicamente lo que hicimos en la contestación de ese requerimiento era, uno, argumentar que la documentación que solicitaban no formaba parte de la contabilidad, no acreditaba ni materialidad ni razón de negocios y que con la documentación aportada ya se habían acreditado dichos elementos. Increíblemente, tal vez de manera increíble, pero es que el Servicio de Administración Tributaria reconoció esto y nos emitió una resolución similar a la que vimos anteriormente. No la agregué porque pues, no tiene mucho sentido, ya vimos que existe cómo es que emiten estas resoluciones, ya vimos cómo es que el SAT presenta o le da la razón al contribuyente, entonces pues no la incluimos en la presentación. El tercer caso práctico y tal vez el más interesante porque fue cómo este contribuyente no logró acreditar la materialidad de las operaciones. ¿Y por qué digo no logró? Pues porque sí estaba solo. El contribuyente no acudió a asesorarse ni con nosotros ni con otro despacho para presentar o lograr acreditar la materialidad de las operaciones, sino que se fue solito. Y ahorita vamos a ver cuál fue el punto fino y el meollo de todo este tema, ¿no? Nuevamente es una empresa comercializadora de maderas, se dedica a la venta de maderas al por menor y el SUEFO pues era un comercializador de maderas al por mayor, compraba toneladas y toneladas de madera. Los FDIs, mis estimados oyentes, pues como lo dice ahí, decía compra de madera. Oye, pero eran cedro, eran roble, eran triplies, no tengo idea. Los FDIs decían compra de madera. Aquí uno de los primeros detalles que es importante observar es que, como les comentaba al inicio de esta charla, el 69 no solamente incorpora procedimientos y facultades para el fisco, también incorpora una serie de obligaciones de carácter administrativo para el contribuyente que no quiera tener problemas. Porque aquel que quiera tener problemas, pues podrá seguir operando como si nada hubiera pasado, pero si no quieres tener problemas con el fisco, pues deberás tener controles muy estrictos, muy rigurosos en tus operaciones diarias. Y este fue uno de los problemas de este contribuyente. Desde la emisión del CFDI de la compra de maderas, se podía advertir que no se describía ni el tipo de madera. Por milagro solamente se establecía el peso total de la madera, pero no se establecían ni medidas, absolutamente nada. Eran maderas al por mayor, 4 toneladas, punto, 500,000 pesos. ¿Qué tipo de madera? ¿Quién sabe? ¿Qué documentación aportaron? Entre otra, y ahorita se van a reír porque van a entender por qué les digo que entre otra, aportaron el registro contable, el estado de cuenta, las formas de pago, el CFDI del transportista que llevaba la madera desde el EFO hasta las oficinas del EDO y la póliza de seguros que amparaba ese trayecto, esas maderas. Lo interesante aquí es que en el CFDI del transportista, en el 80% de los casos, no había una descripción ni siquiera de la factura que amparaba,
Ya no les voy a pedir que de cuál madera, porque ni el CFDI de la compra de las maderas lo decía. Pero no había una concatenación, una relación entre el CFDI de la compra de maderas y el del trayecto de la madera. No había cómo relacionarlos en el 80% de los casos. El acabose fue cuando revisamos las pólizas de seguros, porque las pólizas de seguros decían madera. Eso, pues desde luego, a lo mejor alguno de ustedes está asustando porque efectivamente, en caso de un percance, y que fue algo que comenté con la empresa, en caso de un percance, ¿cómo ibas a reclamar tu póliza? Pues te iban a dar triplies, te iban a dar el seguro por asegurarte maderas triplies, pero no por la madera que tú transportabas. Había mucho descontrol, mucha falta de cuidado en cómo organizaban o elaboraban su documentación. Además de todo lo anterior, quiero que vean lo siguiente. Estos 12, 15 puntos que vemos en pantalla es como se presentó la documentación. Imagínense arriba un proemio, fulanito de tal, en representación de tal empresa, señalando domicilio, bla, 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 y al final una firma. Así como vemos es como se presentó la documentación. Desde luego que el SAT lo recibió y pues, como coloquialmente decimos, palo. ¿Por qué? Porque pues, no está debidamente integrada, no está debidamente concatenada y no está expuesta de una forma tendiente a acreditar la materialidad de las operaciones. Esto llevó como consecuencia que el Servicio de Administración Tributaria en Sonora propiamente emitiera, o atinadamente tal vez emitiera esta resolución en la que concluye que el contribuyente no acreditó con las documentales aportadas que efectivamente el EFO le haya prestado los servicios señalados en los conceptos de las facturas. Por lo cual, se le hace una atenta invitación a que a que corrija su situación fiscal. Si no, pues el fisco procederá en términos del 42. Y aquí hago un pequeño paréntesis porque recordemos que estas resoluciones del 69 no contienen una cuantía líquida. Estas resoluciones solamente nos invitan a corregir nuestra situación fiscal. Será en el ejercicio de una facultad de comprobación donde el fisco determinará o liquidará más bien el monto del crédito fiscal. Pero bueno, ese asunto está en litigio porque afortunadamente de todo el universo de documentales presentadas, hubo algunas en las que perfectamente coincidía el número de la factura con la factura del transportista y la póliza que, si bien no hacía una descripción, pero decía ampara la madera de la factura, tal, pues entonces en ese sentido fue que logramos acreditar ante el tribunal que existían indicios que concatenados acreditaban la materialidad de las operaciones consignadas. Entonces, insisto en la importancia de no solamente la calidad de la documentación que se aporte, sino la calidad de la forma en la que se aporte la documentación, porque eso pudiera evitar el día de mañana un litigio, una controversia en tribunales, en recursos, y pues arreglar esto en sede administrativa. Máxime si se cuentan con los elementos, porque pues como ustedes vieron, pues, había elementos para acreditar la materialidad. Dicho esto, vamos a concluir con una serie de criterios que considero relevantes, que considero que tenemos que tener presentes y que de alguna o de otra forma son importantes que siempre los tengamos en cuenta, sigamos la evolución de este tema porque es un tema que no ha concluido. Si se fijan, por ejemplo, este criterio es de diciembre del 2019, prácticamente la actividad jurisdiccional pues tuvo un hueco, un pequeño abismo ahora con la pandemia, entonces pues si dijéramos que este criterio es de hace algunos meses, tal vez sería muy acertado, porque aun y cuando han pasado ya 11 meses desde diciembre, pues la verdad es que jurisdiccionalmente pues no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Este primer criterio es de la Corte, es de la segunda sala y no está transcrita toda la jurisprudencia, pero ustedes con el número de registro pueden buscarlo, solamente les transcribí el rubro para que lo podamos comentar. Y lo que este criterio dice es procedimiento para acreditar la materialidad de las operaciones de los contribuyentes que hubieran dado efectos fiscales a comprobantes emitidos por empresas que presuntamente realizaron operaciones existentes
es decir, los E2, la omisión de la autoridad para resolver en el plazo establecido en la regla 1.5 de la resolución miscelánea fiscal para 2017 configura una negativa ficta y en su caso, la emisión extemporánea de la resolución expresa no da lugar a su nulidad. Y este criterio es sumamente importante porque recordemos que en términos del 69B, por ahí del quinto párrafo más o menos, no, miento más abajo, establece que si no, para el caso del EFO, este criterio es del EDO, pero para el caso del EFO, ajá, para el caso del EFO, si la resolución no se emite entre los 50 días después de que se atendió el requerimiento o de que se presentó la documentación si no hubo requerimiento, queda sin efectos el procedimiento. No hay consecuencia legal. Sin embargo, para el EDO, sí existe una consecuencia, aun y cuando no obtenga respuesta dentro del plazo de los 30 días para el caso del EDO. Y se configurará pues una negativa ficta, se deberá entender resuelto como en sentido negativo, que el contribuyente no acreditó la materialidad y acudir a defensa en ese sentido, ¿no? Siguiente criterio, vamos a irnos un poquito más rápido para poder dar espacio para preguntas. Este criterio es aislado de tribunales colegiados y lo que dice es que inexistencia de las operaciones hechas constar por los contribuyentes, las autoridades pueden declararla en uso de las facultades de comprobación previstas en el 42 o mediante el procedimiento especial regulado en el 69, ambos del Código Fiscal. Es decir, no es necesario que se haya seguido el procedimiento del 69 para que puedan determinar la inexistencia de las operaciones, puede ser cuestionado durante el ejercicio de facultades de comprobación. Plenos de circuito, jurisprudencia, comprobantes fiscales, las inconsistencias o el incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los proveedores que los expiden son insuficientes por sí solas para generar una presunción sobre la inexistencia de las operaciones que amparan aquellos. Ya comentábamos pues que en estos requerimientos el SAT dice, oye, acredítame que pagaron renta, acredítame que pagaron cuotas de seguridad social. Discúlpame, pero uno, no forma parte de mi contabilidad. Dos, esa es una cuestión que no genera, no detona la presunción de inexistencia de operaciones que amparan los FDI. Y lo tenemos en jurisprudencia de plenos de circuito. Segunda sala, jurisprudencia también. Esta creo que es para los EFOS, presunción preliminar de inexistencia de operaciones, queda sin efecto cuando dentro del plazo previsto para ello no se notifica la resolución que la confirma y decide en su definitiva sobre la situación jurídica de los contribuyentes que se ubican en el supuesto del primer párrafo del 69. Es decir, cuando el fisco en el procedimiento del EFO no resuelve dentro de los 50 días, pues queda sin efecto, a diferencia del EDO, que tiene que soportar la negativa ficta ante la falta de respuesta por parte del fisco en el plazo de los 30 días. Si mal no recuerdo, esta es la última y es de tribunales colegiados, es un criterio aislado y dice artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, la resolución de procedimiento que establece la parte final de este numeral es una resolución definitiva para efectos de su impugnación a través de recurso de revocación previsto en el diverso 117 de esa misma codificación. Es lo que comentábamos al inicio. En caso de acudir dentro de los 30 días ante el Servicio de Administración Tributaria y obtener una resolución desfavorable, debemos combatirla mediante el recurso de revocación o mediante el juicio de nulidad al ser una resolución definitiva. Entonces, aquí radica mucho la importancia, pues, desde un inicio atender con la debida precaución este tema y en caso de obtener una resolución desfavorable, pues acudir a un profesional para que esto pueda ser controvertido en tribunal. Esta es la última de los criterios que tenía. Con esto regreso la palabra al licenciado Gustavo y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Alejandro, por tu exposición, por todos estos temas que hoy nos has desarrollado, sin duda de gran trascendencia, importancia, por lo cotidiano que está haciendo ya la aplicación de estos criterios por parte de la autoridad hacendaria, que nos viene en mucho a ilustrar qué hacer, cómo prepararse, cómo atender cualquier revisión fiscal
donde se haga la presencia por parte de la autoridad de este criterio de la materialización de los actos a fiscalizar. Cualquier persona que desee hacer una pregunta, pues la pueden escribir en este momento para leerla. Ya han llegado 3 preguntas, pero si alguien más desea escribir alguna pregunta, es el momento de que nos la puedan mandar para hacérsela al licenciado Alejandro Zárate. Una primera pregunta, Alejandro, que nos llega dice, una empresa que cumple con las disposiciones fiscales presenta sus declaraciones oportunamente, pero realizó una operación con una empresa en el 2016 que salió en la lista en este mes de noviembre. ¿Qué se recomienda hacer en ese caso? Si fue enlistada en el mes de noviembre, pues todavía estamos en muy buen tiempo para que esta empresa acuda ante el fisco en términos de lo que comentábamos en las líneas del tiempo. Están actualmente corriendo 30 días. Perdón, ¿no me escucho? Están actualmente corriendo los 30 días, el primer momento para que acredite la materialidad de esta empresa, y en ese sentido, pues lo recomendable es comparecer con ese CFDI, con todas las documentales pertinentes a fin de acreditar la materialidad de dicha operación. Ahora bien, pues es un CFDI, pues también estará también hay que ser sinceros y hay que ser realistas, pues hay que ver el monto del CFDI, qué perjuicio te pudiera causar la autocorrección. Sería un tema que tendrías que también valorar. Sin embargo, lo que jurídica y procesalmente procede es que acudas dentro de tu plazo de 30 días a presentar la documentación que ampara la materialidad de dicha operación. Perfecto. Gracias, Alejandro. Una segunda pregunta que nos llega es, te preguntan que si tienes conocimiento de los criterios que tienen los funcionarios del SAT respecto a una empresa que realizó operaciones con una empresa enlistada y que pretende defenderse ante los tribunales porque considera injusto la aplicación retroactiva de la ley. ¿Cuál está siendo en estos momentos los criterios que están aplicando los funcionarios de la autoridad fiscal? Sí, bueno, la verdad es que el fisco tiene la línea, ¿no? Tiene la línea de negar totalmente, sobre todo si ya fue enlistado el EFO, pues el EDO, pues deberá seguir la misma suerte. Es decir, la invitación o la línea que sigue el Servicio de Administración Tributaria es para que te autocorrijas. Sin embargo, pues, si cuentas con los elementos suficientes, pues sí puedes acreditar en sede administrativa, en este primer momento, la materialidad de la operación. Te lo mostré en pantalla, lo vimos todos y efectivamente en este momento se puede acreditar la materialidad. Te van a pedir las perlas de la Virgen, te lo van a pedir. Sin embargo, aquí lo importante es que cuando se acuda ante el Servicio de Administración Tributaria, pues se vaya preparando la defensa. Eso es un tema muy, muy importante. Desde un inicio hay que atender el tema como si ya fuese una contingencia, como si el día de mañana ya tuviéramos el problema del juicio encima. ¿Para qué? Pues para que cuando la contingencia realmente detone, pues estemos documentalmente preparados para poder hacer frente y sostener sobre todo la veracidad de la materialidad, incluso en un juicio, ¿no? Sin embargo, el criterio, atendiendo propiamente a tu pregunta, el criterio pues es negarte la materialidad. Te van a buscar por dónde y van a tratar de negar la veracidad de las documentales que aportes. A esto súmale todo el tema de la fecha cierta, que es otro tema sumamente relevante e interesante, en el que nos pudiéramos llevar otra hora. Y si se dan cuenta, por eso yo tomé estos dos ejemplos, porque ninguno de los dos hubo contratos, ninguno de los dos hubo una fecha cierta como tal. La única fe de hechos que yo presenté fue actual, fue del momento en el que se atendió el requerimiento, no fue de fecha anterior. Entonces, pues a todos esos criterios, súmale el hecho de que también hay criterios que dicen que debes acreditar con fecha cierta la materialidad de las operaciones. Entonces, fácil no es. La verdad es que es complicado acreditar la materialidad, pero con la correcta argumentación y con la correcta concatenación de los elementos de prueba se puede lograr. Perfecto. Gracias, licenciado. Una tercera pregunta que también nos llegó, muy concreta, dice, ¿podríamos entonces concluir que cualquier contribuyente
pudiera ser considerado EDO para el SAT? Cualquier contribuyente que haya celebrado operaciones con un contribuyente que salió enlistado, sí, es una de las críticas más grandes a la reforma, porque pues no fue un tema que tocamos, pero pues hay EFOS y hay EFOS mixtos, y hay EFOS que no eran EFOS y se volvieron EFOS. ¿A qué me refiero? A mí me dio mucha risa, no sé si ustedes, pero en las líneas del tiempo yo puse un Gasparín. Este, y esto hace ilusión a lo que llaman las empresas fantasmas, ¿no? Que son fantasmas, pues están constituidas, así que es cuestionable eso, ¿no? Pero el punto aquí es que hay empresas que en un inicio operaban con regularidad, prestaban sus servicios, pagaban sus contribuciones. Sin embargo, pues se vino crisis, se vino problemas, se les hizo fácil generar riqueza y entraron esquemas de simulación. ¿Y qué pasa cuando salen enlistados? Pues se llevan a las patas a todos sus clientes que antes proveían, porque salen enlistados y que es precisamente un argumento de defensa para el EDO. Oye, espérame, a ver, yo como EDO no sé ni por qué ejercicio, ni por qué CFDIs, ni por qué temas salió enlistado el EFO. Sin embargo, así de oscuro es el 69. No hay una notificación propiamente para el EDO respecto a cuáles FDIs, cuáles ejercicios y respecto a qué actividades son en las que salió enlistado el EFO. Porque a lo mejor yo al EFO le compré canicas, pero resulta que los comprobantes por los que no se reconoce la materialidad son de plumas, pero yo nunca le compré plumas. Entonces, pues la verdad es que sí, la respuesta es que cualquier contribuyente pudiera caer en el supuesto del 69. Por eso la importancia de tomar medidas preventivas. Para las correctivas, aquí estamos en el despacho para servirles. Pero las medidas correctivas son las que ustedes, como contadores, como empresarios, tienen que implementar para el día de mañana que haya una contingencia, pues poder salir avante. Perfecto, Alejandro, gracias. No hemos recibido alguna otra pregunta más. Si ya no hubiere más preguntas, queríamos que esta plática fuera aproximadamente de 1 hora, 1 hora 10, que estamos llegando ya a ese tiempo. No nos restaría más que primeramente, nuevamente agradecerle al licenciado Alejandro Zárate, abogado de la firma, el que nos haya presentado y preparado este material de este tema, repito, de tanta actualidad y de tanta aplicación. Gracias, Alejandro, por tu esfuerzo. Gracias por compartirnos toda esta información, repito, por demás de actualidad e interesante. También decirles, amigas, amigos que están conectados en este momento en redes, anunciarles ya nuestro próximo evento, que como dijimos, mes con mes estaríamos haciendo. Este corresponderá al mes de diciembre. Haremos llegar a ustedes la fecha concreta y la hora, pero podemos adelantarles que va a ser el tema respecto a la reforma fiscal 2021. Vamos a analizar el paquete económico 2021 en todas sus vertientes, en la vertiente financiera, económica, por supuesto la tributaria, la fiscal, etcétera. Así que en nuestro próximo evento, nuestra próxima plática virtual será respecto al paquete económico 2021 que prepararemos para todos ustedes. Les estará llegando con tiempo la invitación para que se puedan registrar a nuestra siguiente conferencia de diciembre. Nuevamente, gracias a todos ustedes por su presencia, gracias por su tiempo y estaremos en comunicación. Buenas noches. Gracias.